Una de las historias más sobrecogedoras del mundo del misterio es aquella que ocurrió en Extremadura en el año 1917. Un campesino llamado Nicolás se encontró en mitad de la noche, en pleno sendero, con una luz extraña que llegó a golpearle. Este hombre falleció pocos días después, como si hubiera sido acosado por una extraña radiación. Por suerte, el caso que nos toca, ocurrido en Comares, no tuvo un final tan triste, pero las características son similares. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Bueno, Miguel, hace algunos años vivió usted una experiencia, no sé cómo calificarla, ¿no? Extraña, misteriosa, curiosa, cuando menos. ¿Cuándo ocurrió exactamente? ¿Hace muchos años? Eso que me pasaba El famoso perro. del perro ese grande. Eso sí, ahora ya 20 años, ahora ya, sí puede hacer. ¿Y de qué zona hablamos concretamente? De por Bajo Comares. Ajá. Por Bajo Comares, en derecho al cementerio, Sí. por ese camino, vaya, ya hoy es carril, antes era camino. Uh-huh. ¿Y por qué pasaba usted por allí? Yo iba porque tenía unas tierracillas en la rosa que le dicen, en las cuevas, y tenía que ir allí a trabajar y me iba por la madrugada, a arrancar el garbanzo, en fin, cosas de eso. Claro, salía temprano, era todavía salía oscuras. por la madrugada. Uh-huh. Oye, y con derecho del cementerio, un perro que era así de grande, negro, y el tiro se quitaba delante mía hasta que no le parecía. Cuando le parecía, pues ya se quitaba. Y una luz Y una luz por encima, el perro por abajo, y la luz por encima. La luz me duraba hasta un sitio que le dice que agarró la mitad. Que la luz le acompañaba. Sí, me acompañaba hasta allí, y allí ya se perdía. ¿Y el perro y la luz iban...? No, el perro en el callejón del Larico que le dice, Sí. ahí ya se parecía. O sea, en ese recorrido al principio aparece un perro extraño, el perro luego desaparece y ahí aparece una luz. Y aparece una luz por arriba, hasta derecho de mí, por arriba, hasta que llegaba vaya, Manolo, ¿sabes? Agarró la mitad. ¿Y Tu padre sí lo sabe, tú no. ¿Cómo era ese perro exactamente? Porque habla de un perro negro y grande, pero era como si fuera un perro normal, parecía un perro normal. Un perro normal, pero muy grandísimo. Muy Más grande. grande que parecía como un ruchillo, como un borriquillo. Sí. Era grande. Más, así como más alto que el garrote. Y ancho también. Ancho y fuerte. Pero no parecía violento, ¿no? Agresivo. No, a mí no me a mí aquel animal, lo que fuera aquello, a mí ni me hacía nada, ni nada. No. Nada más se regaba conmigo. Ajá. Y claro, no me dejaba de andar. Pero luego ni a mí me hizo nada, ni a mí nada, ni me molestó para nada. Y luego cuando desaparecía, ¿de qué manera lo hacía? O sea, ¿usted lo veía marcharse o...? No, yo iba andando natural cuando se ya no parecía. estaba. Ya está, ya desaparecía. Era como si se hubiera fumado en el aire. Ya no lo veía más. Ajá. Iba andando y iba conmigo uno, como te diría yo, conmigo iba ese pedacillo, un kilómetro lo tiene, medio kilometrillo, medio kilómetro por ahí, medio kilómetro tiene el camino ese. Y luego desaparecía. Y luego ya, llegando a un garrobo que hay, que le dice, el garrobo, yo no me acuerdo cómo es ahora. Ajá. Allí. ¿Eh? No, este era el de arriba, este que hay, de hecho la casa era que hicieron nueva. ¿Ese es donde paraban las casas de los muertos? Sí, el garrobo, ¿cómo le dicen? Metí su nombre y todo. Sí. El garrobo, no me acuerdo cómo es. Uh-huh. ¿Le daba miedo ese...? Y ahí ya se parecía ya, hasta la otra madrugada otra vez. Siempre se aparecía cada vez que usted hacía cada vez que yo pasaba por ahí, ¿no? que claro, en aquellos tiempos tenía yo un campillo, Claro. que no era mío, pero lo tenía yo, arrendado, en fin, y tenía unos garbanzos y tenía que arrancarlos. Sí. Y el garbanzo, cuando hace sol, no se puede arrancar porque ya se... Sí.
¿Y qué sensación le producía ese animal? ¿Era miedo? ¿Era inquietud? No, a mí ni me hacía Nada. nada animalico, ni nada, Sí. nada más me salía ahí por derecho al cementerio. ¡Fu! Salía a mí y se pegaba a mí, muchas veces me daba refregonazos en las piernas y iba medio kilómetro por ahí, iba conmigo. Ajá. Y cuando le parecía, ¡sa! Ya está. ¿Siempre Me iba perdía. usted solo o alguna vez le acompañaba a alguien? No, yo iba solo. Siempre solo, ¿no? Solo. Y resulta que cuando le parecía y ya está. Ya no lo veía más. Hasta la otra noche. Claro. La otra noche otra vez. Ujú. Las dos otras noches que yo estuve yendo, o más, pues, y luego se desaparecía el perro y una luz Y la luz. por encima de mí. La luz estaba de mí, sí, estaba Artilla. Sí. Bien. Artilla también. Y iba conmigo a todo un garrobo que le dice el garrobo la mitad. Allí ya. ¿Y cómo era esa luz? ¿La iluminación era blanca? ¿Era...? Blanquilla, sí. Blanca. Parecía como una estrella. Ajá. Una estrella así. Pero no era una estrella, aquello No, estaba no, más no, cerca. aquello estaba... Era una lucecilla como una bombilla. Ajá. Lo mismo Que que una estuviera bombilla. flotando. Lo mismo que una bombilla iba así por encima, por Sí. encima, por encima, hasta que llegábamos allí. Y una vez que desaparecía, ¿cómo lo hacía? ¿Se apagaba? Ya se perdía, ya. Llegando allí, ya se perdía, ya no lo vi yo más. ¿Y esto que me está contando lo ha vivido más gente en el pueblo? ¿Algún otro vecino? Porque No le puedo yo decir. por ahí pasaría más gente también de noche, me imagino. Otros campesinos o... Sí, pero yo no he escuchado nunca ¿No? de que le haya pasado a ninguno. Eso del perro y eso no lo he escuchado yo en nadie. Y el perro nunca supo si era un perro normal, quiero decir, un perro tan grande... No, era grande y era perro, pero... O sea, que si fuera el perro de un vecino... De harto como el garrote, una cosa Sí. así. Harto, bien harto, y recio, fuerte. Por eso, es un perro muy singular. Que si hubiera pertenecido a alguna finca, a algún vecino, usted lo hubiera No, sabido, me no, imagino. eso no pertenecía a ningún lado nadie. porque iba conmigo medio kilómetro por ahí y ya se parecía. El garrobo hilarico, le dicen al garrobo. Hilarico. Y ahí ya, Ujú. ahí se parecía y yo ya no lo vi más. Yo ya seguía en mi camino para abajo. Y de momento que el perro se perdía, la luz. Una luz por encima que parecía una bombilla. Bombilla encendía. Que de pronto se encendía en el Se cielo. encendía, iba de mí para arriba, iba más que el techo este, más alta, más altilla. Sí. Y- O sea, que estaba cerca de usted. Iba cerca, pero ¿Y el tamaño cómo sería? ¿Una pelota de tenis o como una bombilla. como una bombilla? Una cosa como una bombilla era. ¿Y por qué cree que le pasaba eso? O sea, ¿por qué le No seguía un sé, perro yo ya eso no lo puedo yo. Pero sí parece que estaban vinculadas ambas cosas, porque es desaparecer el perro y aparecer la luz. Y la luz, de Tenían momento. relación, parece, ¿verdad? De momento. Ujú. Se perdía el perro y de momento la luz. Y la luz llegaba hasta el garrobo ese que yo digo, que le dice el garrobo la mitad. Sí. Allí ya digo, miraba yo y digo, Y ya no estaba, ¿no? ya no está la luz. Ajá. Y eso me pasó unas pocas de veces que fui Varias yo de veces. noche. La última vez cuando fue, hace también bastante tiempo. Sí, esto puede hacer ya así, cerca de 20 años ahora ya. Pero sí le estuvo pasando durante un tiempo grande, ¿no? No, Meses no, o- muchas... meses quizá, No, meses no, días. días. 7, 8 días. Sí, unos 7, 8 días más, ¿no? Que fue lo que yo iba a arrancar los garbanzos, como le digo. Claro. ¿Y qué opina de que en esa zona casualmente se hayan descubierto luego tantos cadáveres de época árabe? ¿Cree que puede ya no sé yo, tener relación? Yo sé que yo bajaba antes, ahora es carril, Sí, pero antes ahora es por una Bajo carretera. Mares era un camino de las bestias. Y yo iba porque de día los garbanzos no se pueden arrancar porque se parten y Sí. por la madrugada pues están ternitos y tal. Y yo iba todas las madrugadas hasta que terminé el pedacillo que tenía. Claro. Y todas las noches, llegando ahí, pero un perro tan grandísimo que no me deja ni andar. Yo, así. Pero se refregaba conmigo y a mí ni me hizo nada, ni me dijo nada, ni yo a esto, pues, no, yo le decía alguna vez, pero fuera, hombre, le decía yo, algunas veces, todas las veces, y ya está. Y eso fue lo que pasó.
Y cuando esto le ocurrió hace 20 años, ¿lo contaba usted a la gente del entorno, amigos, a No, vecinos? algunas veces. Sí, lo dejaba caer como una Sí. cosa curiosa, ¿no? Algunas veces si convenía, si combinaba así, que se decía, pues mira, más Claro. salía un susto, más esto, lo otro. Un espanto, como decían antes. los Un pueblos. espanto, pues yo se lo decía, pero Claro. poca Sí. gente. ¿Y qué opinaban? Porque lo del perro todavía, pero la luz es mucho más rara. La luz era más rara que el perro todavía. No, el perro era raro también porque el perro que era un perro como Sí, muy grande, de alto, muy- como garrotete y ancho, fuerte, era fuerte. Ujú. Y yo veía que era un perro, porque la cara y todo, que yo era un perro, nada más que era muy grandísimo. Y el animal a mí nunca me hizo nada, ni yo, nada. Claro. Se refregaba conmigo y salía delantillo, otra vez se ponía para atrás. Y yo decía, pero hombre, toda la noche aquí, esto que negocio, le decía yo. Pero ni el animal me hacía mirar ni yo tampoco. Nada. Y ha vuelto a pasar últimamente por la zona, aunque hoy día está muy cambiado. Aquello es una carretera normal y corriente, Sí, pero yo suele... de noche no he pasado ya más. De noche ya De día no. sí pasaba, pero de noche no. Claro. De noche no he pasado yo ya más por ahí. Pero no por miedo, ¿no? Supongo, porque ya no le hace falta, ¿no? Que no me hacía falta, ya no Claro. pasaba más. Estando el caminillo ni estando el carril ahora pasaba de noche, de día sí pasaba. Y si ahora pasara usted una noche y se encontrara otra vez con el perro, ¿qué haría? ¿Lo mismo? ¿O quiere Hombre, que yo no? qué sé, yo ya no voy a pasar. Porque Ahora yo con de los noche- móviles se les puede hacer una foto, es lo bueno. Yo de noche no salgo, ni puedo salir. Y ahora con la caída esta Sí. menos todavía. Claro. Yo ya de noche no salgo a ningún lado ni nada. Pero aquello me estaba muy raro porque aquello que era un perranco como de arte, era como carrote, muy grande y ancho. Y el animal se refregaba conmigo, Sí. me daba un refregonazo y salían dando delantillo. Y eran mulos que yo llevaba 2 mulos, se ponían con las orejillas los animales así. Ellos lo veían también. También, claro, se ponían La nerviosos. luz ya no, Sí. pero el perro sí lo veían, se ponían con las Sí. orejillas. Y digo, pero hombre, ¿esto qué es? Y por derecho al cementerio, mira que, Sí. y ya está. Y entonces en todo este tiempo nunca se ha hecho usted preguntas de qué sería aquella luz, qué sería aquel perro. No, combinado sin con nadie, ni Nada. nada. Curioso. Pero la luz sí me duraba un rato grande, Sí. porque desde ahí donde me salía a mí hasta agarró la mitad y casi 2 kilómetros, ¿verdad, Manolo? Sí. Sí, ahí 2 andará. kilómetros. Sí. Y ahí sí. Pero está iba por encima de mí la lucecilla, pim, hasta que yo llegamos allí. Llegando a ese sitio, agarró la mitad que le dice, ahí ¿Se ya. apagaba o se iba? Se Usted no la veía. No, yo ya no la veía más. Yo Ujú. ya seguía yo para abajo Claro. y ya no la veía más. Hasta la otra noche otra vez. Y eso me pasó, ¿sabes? 7 noches o lo que estuviera lloviendo. Yo no me acuerdo ya lo que yo fui, pero lo menos, ¿sabes? 7 veces iba yo y yo salía aquí para madrugar. Claro. Oye, y conforme iba por derecho como era, el perranco un Ahí estaba, grandísimo negro. esperando. Y era, vaya, la figura de un perro, igual que un perro. A mí el animal ni me hizo nada, Nada. ni nada. No me se refregaba conmigo Sí. y ya está. A mí ni me hizo nada, ni yo a él, ni nada. Y se terminaba el perro, que el perro iba allá. Y la La luz. luz, una cosa como una bombilla, hasta que yo llegaba allí. Pues qué interesante. Pues muchas Y algunos me gracias. decían, algunas personas, hombre, eso sí era un alma del otro mundo, tú por qué no lo hablabas, yo nunca le dije nada. No, no decía alguna vez nada más, pero hombre, ya está aquí la luz otra vez. Una vez se decía yo eso, Sí, la gente lo relacionaba con... pero muchas veces me decían, pero bueno, ¿y tú por qué no lo hablabas? Yo no. Son muchos los testimonios de personas que dicen haberse enfrentado a la aparición de un familiar cercano, de un amigo con el que tenían mucho vínculo, justo después de su muerte. Pero estamos hablando de testigos que en esos momentos casi sienten una gran satisfacción, porque es como una especie de última despedida. Pero la aparición de un familiar en mitad del bosque y en completa oscuridad, eso es otra cosa. Tu tía, dices tú que te subió en el burro. Ah, sí, una tía mía ¿Ya que había se muerto? murió, la pobre que era muy buena, yo Ya me venía llevaba. de noche, decía. Y yo venía de Loja, Dice que se... yo fui con Chumbo en el a Loja. Un burro, lo que fuera. Y Y en la fuente chiqui, iba yo y en un sitio que le ahí dice, dice que se... que le dice el cao, Ajá. en el río, y oye, se subía en mí
o sea, en la bestia que yo venía, Sí. el burro que sería, sí, entonces era burro lo que yo tenía. Se subía atrás y yo ni le dije a ella, a la pobre nana, ni ella a mí tampoco. Llegábamos a una fuente que hay, le dicen una fuente chiquín, Ajá. y allí ya se bajaba y se parecía. Y ya. Pero se subía, claro, una persona que estaba muerta. Sí, sí, se había muerto la pobre ya, haría, yo no sé el tiempo que haría, pero... Y eso no le daba miedo, porque eso ya no es Hombre, un perro ni es un... miedo sí me daba. Claro pero, que daba, ¿no? Pero yo veía que venía, subía detrás de mí, Sí. y yo ni le decía nada, ni ella a mí tampoco. Pero ya no es que notara solo que había alguien detrás, que usted se giraba y era ella. Sí, sí. Era su tía. Sí, era mi tía, yo la conocía y todo. Sí, a que mí era- sí que llegó a la fuente a darle agua al burro y dice que le decía, ¡arre, burro! yo tiraba Pa' que corriera. Para que corriera. Claro. Hombre, ¿Cuánto además- tiempo llevaba fallecida la mujer? Pues ya, eso ya lo que yo no me acuerdo bien. Pero O sea, no, llevaba ya mucho, tiempo. mucho no No llevaba. mucho. ¿no? Llevaba una temporada. Llevaba una temporada buena. Sí, pero que no acababa de morir días antes. No, ni- hacía ya tiempecillo. Ujú. Lo que yo no sé el tiempo que era. Si era 2 o 3 años, en fin, Sí. ya no me acuerdo yo. ¿Y eso pasó varias veces o solo una vez? No, ya me parece que fue una vez nada Una más, vez. me parece a mí, ya eso no me acuerdo yo bien. Ujú. Pero yo creo que fue una vez nada más. Yo venía por un sitio que le dicen, vaya que yo de la Vuelta a Madrona, y hay un cabo muy grande Ujú. que llevaba mucha agua entonces, ahora no lleva, pero antes llevaba. Y ella, llegando allí al sitio, saltaba detrás de mí, se montaba O detrás sea, de mí. usted llegaba, la veía allí y Sí. ella se acercaba y se subía, Pum, se de un subía, salto. Se además. subía y ya está. Uy, Y notaba o sea, era como si fuera física, ¿no? Notaba la presión. ¿no? Pero yo ni le di a ella nada, Sí. ni ella a mí tampoco. Yo lo que estaba era que el burro la más bebiendo y yo tirando Sí. para liarme de allí pronto. Y luego no se bajaba, desaparecía, ¿no? No, luego llegando a la fuente esa, ya Ya no. cuando yo miraba, ya no estaba detrás de mí. ¿Y por qué piensa que se aparecía? ¿Era como para visitarle o para...? Hombre, sería para decirme algo la persona. Claro, pero nunca dijo como, nada. Como yo, no, en ese trayecto que hay, sí hay, Sí. de donde ella se subía, donde yo donde se bajaba, hay un kilómetro bueno Claro. que hay. Y ni yo le decía a ella nada, ni yo notaba claro que venía, subía detrás de mí. Era de noche. De noche, sí, eso era por la madrugada. Yo Una experiencia- yo venía de Loja y eso sería así, por la madrugada era, claro. Ujú. Pero yo ni le dije a la criatura nada, ni ella, que le tenía que haber dicho algo. Pero claro, ni Claro. yo y ya no me salió más. Ya nunca más, ¿no? Vaya, no me salió más que yo de noche ya Sí. no salía ya. Pero aquella vez, sí, yo dije, pero hombre, y yo veía que era ella, mi tía, la pobre, era delgadita ella, Sí. y nada. Eso me pasó nada más una vez, lo de mi tía una vez nada más. Encontrándonos en Comares no puede faltar una historia alucinante que, según cuentan, sería el origen de la construcción de la Capilla del Sagrario en el templo parroquial. Capilla supuestamente costeada por unos marineros que salvaron la vida gracias a una misteriosa luz que a modo de faro les guió hasta la costa. Bueno, Manuel, hay un detalle curioso y un dato que me gustaría que me confirmaras, y es que San Hilario de Poitiers es el patrón de este pueblo, pero hay quien dice que es el único municipio de toda España que tiene como patronazgo precisamente a San Hilario. ¿Eso es cierto o no? Pues la verdad es que sí es cierto. En toda España el único pueblo en el que San Hilario es patrón es aquí en Comares, y realmente en el mundo solo en 3 pueblos más. Curioso. En Poitiers y en otro en Francia. Entonces, el tema de San Hilario se debe a que en los levantamientos moriscos que hubo aquí en la Sarquía, pues los cristianos de Comares se encomendaron al patrón del día, que era San Hilario de Poitiers. Y como en aquel entonces esas tierras pertenecían a España, pues se nombró patrón de Comares y hasta el día de hoy pues se ha conservado la tradición y sigue siendo nuestro patrón del pueblo. Bueno, interesante detalle. Es curioso cómo esta figura de San Hilario se ha convertido en cierto modo en un elemento vinculado también con el mundo del misterio, vamos a decir, religioso, porque hay quien dice que él intermedia durante una epidemia de peste. ¿Qué es lo que cuenta la tradición en ese sentido? La tradición cuenta que en época medieval apareció una peste que estaba azotando todo lo que es Málaga, y aquí pues se pusieron en manos del patrón del pueblo, que era San Hilario, y gracias a Dios pues se pudo evitar
que la peste entrara en el pueblo y que tuviera un enorme número de víctimas. Claro, porque dicen que además municipios cercanos sí se vieron afectados, pero sorprendentemente en Comares no existió ese problema, ¿no? Pues gracias a Dios tuvimos esa suerte y es un milagro que se tiene asignado a nuestro patrón y por eso se le tiene también mucha fe y mucha devoción. Ten en cuenta que a día de hoy seguimos conservando la tradición de los mayordomos. Claro. Todos los años se eligen a 6 personas, por Comares, por Málaga, por Madrid, por las barriadas, que durante un año se dedican íntegramente a recaudar fondos para la fiesta en honor del patrón. Y ahora cuando llegue el 14 de enero, que es fiesta de interés singular de la provincia de Málaga, pues se hace una fiesta aquí en el pueblo, se invita a todos los vecinos, a toda la gente que viene de fuera, se hace paella popular, actuaciones y todo eso en honor al patrón del pueblo. Y esas personas se encargan de recaudar el dinero sin ningún tipo de ánimo de lucro, solamente por el honor de ser mayordomo del patrón. Tú sabes, Manuel, que muchas veces en los municipios hay imágenes religiosas que despiertan la devoción de la gente de una manera bastante intensa, pero las personas habitualmente se quedan con lo más cercano, se quedan con la devoción, se olvidan de la historia originaria o del milagro que ha dado de alguna manera el pistoletazo de salida a esa devoción. ¿Aquí ocurre lo mismo? O sea, ¿la gente devociona a San Hilario pero se han olvidado de ese milagro de la peste o es algo que es vox populi en el pueblo? Hoy día la tradición se mantiene por su nombre. O sea, San Hilario es el patrón del pueblo y la fiesta se hace en honor al patrón del pueblo. Sí. Ni se tiene en cuenta este hecho que ocurrió, ni se tiene en cuenta la figura religiosa que supone San Hilario. Fue un doctor de la fe católica, fue el azote de los arrianos, fue uno de los grandes defensores de la Santísima Trinidad. Sin embargo, esta parte más histórica de San Hilario, digamos que no se tiene tan en cuenta, que se devociona a la figura en sí como patrón del pueblo, más que su historia. Claro, a pesar de que ha tenido, como tú dices, un peso importante en el santoral católico. Pero bueno, siempre es bueno de alguna manera difundir este tipo de casos, de historias, de milagros, hayan ocurrido o no, por el simple hecho de que es parte de la tradición popular. Y tenemos otra historia curiosa en esta iglesia de Comares que tiene que ver con una capilla, la capilla del Sagrario, y con unos marineros que supuestamente salvaron la vida gracias a una intermediación que ellos creían que era divina, ¿no? ¿Cómo ocurre aquella historia? Bueno, la verdad es que nuestra iglesia es una iglesia del siglo XVI, es estilo mudéjar, es una de las más importantes del estilo mudéjar de la provincia de Málaga, está muy bien conservada, es bien de interés cultural, pero la capilla del Sagrario es un añadido posterior, es del siglo XVIII, es estilo rococó y se nota como un cuerpo, digamos, extraño a la nave original de la iglesia. La leyenda defiende que cuando los marineros se vieron azotados en el mar, pues pidieron que si encontraban algún tipo de referencia con la que acercarse a la costa y salvar sus vidas y la carga, pues construirían una capilla del Sagrario en el lugar que fuera. Claro, en esa época no había luces, no había, la única referencia, y además es bastante fiable, es que desde mar abierto pues tú ves a Comares en lo alto como un faro, porque es un punto blanco que destaca bastante. Entonces no tenemos documentación que confirme que esta leyenda es cierta, pero la realidad es que la capilla está ahí, se construyó y alguien tuvo que pagarla. Se habla además de una, ya no solamente de que pudiera relucir en cierto modo Comares y servir de referencia a aquellos marineros, sino que hay una parte de la tradición que dicen que era casi una luminaria extraña, ¿no? Por eso quizás los marineros entendieron que no solamente era una referencia, sino que era un milagro divino, que de alguna forma Dios estaba marcando con esa luz el punto para que ellos pudieran orientarse hacia la costa. ¿Tú crees que esa parte de la tradición puede tener algo de realidad? Que más allá de la luz de Comares como villa pudiera existir esa iluminación extraña, misteriosa. Esas cosas pasan aquí con bastante frecuencia. Aquí el cielo se cierra de nubes y te entran rayos de luz puntuales. Entonces, ¿qué pasa? En un pueblo blanco, totalmente blanco, en un pico, destacaría como una linterna. Es una referencia muy potente que pudo ser milagroso o pudo ser natural, pero la realidad es que la situación del pueblo facilita que eso ocurra. Claro. Esto de las luminarias, seguramente un ufólogo te diría que aquello era un ovni. Sí. O sea que podemos tener aquí hipótesis de todo tipo. Hay una última historia que me gustaría que me contaras, que no tiene relación con el mundo del misterio directamente, pero que es encantadora, porque me imagino que habrá personas que cuando visitan Comares y van a misa, se sorprendan de que suenen 30 campanadas. Y esto tiene su historia, y una historia bien sustentada en documentos antiguos, ¿verdad? Sí, mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y este pueblo por qué está aquí? Este pueblo no tiene sentido de existir porque aquí no hay agricultura cercana de la que sobrevivir. Comares en sí no era un pueblo, Comares era un castillo militar con capacidad para 14.000 hombres, que pertenecía al reino de Granada y que defendía la línea de costa con Salia y Ventomí. Entonces, cuando ya fueron cercando a Granada,
pues los castillos de Salia y Ventomí se dejaron desprotegidos y fueron arrasados por los cristianos. Sin embargo, Comares, como era totalmente inexpugnable, pues hicieron unas capitulaciones y se quedaron a vivir dentro del castillo una serie de familias. Gracias a esas familias que siguieron viviendo dentro del castillo, el pueblo siguió existiendo y a día de hoy pues yo creo que no habrá muchos pueblos como este que están construidos dentro de las murallas de un castillo. Ajá. ¿Qué pasa? Que cuando se produjeron los levantamientos de los moriscos y ya el final de la expulsión, pues aquí hubo 30 familias que renunciaron a su fe con tal de seguir viviendo en el pueblo. ¿Se hicieron al cristianismo? Esas 30 familias se convirtieron al cristianismo en la calle del Perdón, que además hay una pequeña ermita que lo recuerda, y los nombres de la calle todavía conservan los nombres, calle del Perdón, calle Iglesia, y ahí se convirtieron al cristianismo. Los musulmanes bajaron por un lado, los cristianos subieron desde la plaza y después volvieron todos por la calle del Perdón a la iglesia. Eso era una leyenda de las muchas que hay aquí en la Axarquía y en la zona de la Alpujarra, pero que no estaba bien documentada. Entonces tenemos un libro reciente que se ha escrito en el que se han ido mirando los libros de archivo de esos apellidos y se demuestra que esa leyenda es cierta. Llega un momento en la historia en que los 30 apellidos de las familias que vivían aquí desaparecen y aparecen 30 apellidos nuevos. O sea que está bien claro, eso era matemático, claro. Y a día de hoy se siguen tocando las 30 campanas en recuerdo de esas familias que se quedaron a vivir en el pueblo y que renunciaron a su fe por seguir aquí. Claro, deja de ser por lo tanto leyenda, se convierte en historia pura y dura, sí, y por lo tanto entiendo que en un atractivo casi turístico, ¿no? Porque me imagino que en pocos pueblos ocurre algo tan curioso como esas campanadas que están haciendo referencia a aquellas personas que hicieron posible la existencia de Comares, ¿no? Eso tiene su tirón también, eso a nivel de gente que viene de fuera. Bueno, la gente viene, la gente lo encuentra un poco extraño, tú vas andando por las calles, te encuentras arcos que salen desde los muros de unas casas hacia otros, sí, te encuentras torres integradas dentro de los muros, es una cosa un poco extraña, un callejón muy estrecho, sí. Pues claro, esto en realidad era una medina, claro. Es como los pueblos modernos del siglo XIX-XX son totalmente diferentes, sin embargo esto ha ido creciendo en el interior de las murallas y el callejero de Comares es un callejero estrecho, de callecitas serpenteantes que van buscando las líneas de agua que salen hacia abajo. Y es un lugar que te metes y te pierdes en el tiempo. O sea, tenemos muchísimo turismo que viene a conocer nuestra cultura y sobre todo nuestra historia. Después de conocer estas historias, no puede faltar una visita a Comares, una auténtica ciudad-fortaleza que todavía conserva trazos de su pasado. Y si por el camino, siendo de noche, te pierdes, no olvides mirar a la sierra, que quizá aparezca una luz que te guíe en tu camino. Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.